práctica que nos... Ahí empieza a grabar, Ah, bárbaro. que ya quedó. Eh, bueno, entonces, nada, como les decía, el propósito de este módulo de iniciativas del CCUY es alojar y mejorar el Registro Nacional de la Cooperación Internacional que fue creado por ley y pretende ser una herramienta de trabajo que apoye la gestión de todos los actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional que participan como oferentes o como receptores de esa cooperación internacional en la que el país participa. Entonces, también pretende ser una vía de intercambio entre esas instituciones del Sistema Nacional de Cooperación Internacional y el objetivo más general, digamos, es que este sistema sirva para facilitar la toma de decisiones y favorecer la orientación y la coordinación de la oferta y de la demanda de cooperación internacional y asegurarnos de que esa oferta y esa demanda se encuentren alineadas a las prioridades de desarrollo del país. Por eso mismo, y para que facilite para que sirva, digamos, como insumo para la toma de decisiones, es muy importante que la información que se registra en este sistema sea actualizada permanentemente o periódicamente. Algunos de los usos que se hacen de estos datos es analizar el estado de situación de la cooperación internacional en Uruguay a través de distintos informes, detectar continuidades y cambios y preparar en la cooperación internacional a nivel global y prepararnos para afrontarlos. Bueno, además se generan insumos para otros informes y repositorios regionales y globales. Y la idea, además, es dar visibilidad a través de estos distintos productos a la cooperación internacional que Uruguay realiza en conjunto con otros actores del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, como por ejemplo los organismos internacionales. Con respecto a qué registrar en el módulo de iniciativas, se registra tanto la cooperación internacional reembolsable como la no reembolsable que Uruguay recibe y ofrece y que se instrumentaliza a través de programas, proyectos y acciones para el desarrollo. Esto quiere decir que a partir del año pasado, además de la cooperación técnica, se incluyen también en este sistema los préstamos que Uruguay recibe de parte de distintas instituciones financieras internacionales. Y el hecho de que solamente se registren programas, proyectos y acciones concretas para el desarrollo implica que no se incluyen las actividades previas o posteriores a esas iniciativas. Es decir, no se registran ni los convenios o memorandos de entendimiento, las misiones de identificación o las instancias de negociación de aquello que luego van a ser proyectos, programas o acciones concretas. Y tampoco se registran las actividades de evaluación posteriores a la ejecución de programas, proyectos o acciones. Eso en líneas generales. Bueno, ahora vamos a ir al sistema para mostrarles cómo funciona. En el sistema hay distintos tipos de usuarios. Ustedes, si no recuerdo mal, todos tienen usuario punto focal, así que ahora vamos a estar probando justamente en un sistema de prueba con un usuario punto focal. Básicamente, la diferencia entre los usuarios es que el punto focal es quien tiene mayores funciones dentro del sistema, es decir, puede editar las iniciativas, registrar nuevas iniciativas, enviarlas a AUSI para su validación y además ver todas las iniciativas que están registradas en el sistema más allá de que su institución participe o no. Los usuarios de registro también pueden ver las iniciativas, también pueden registrar, como dice su nombre, pero no pueden enviar aquello que fue cargado para la validación de AUSI. Y los usuarios de consulta solamente pueden ver aquello que está registrado, pero no pueden hacer nada más en el sistema. Hoy vamos a ver cómo opera, digamos, un usuario punto focal en el sistema. Una aclaración es que ahora vamos a estar usando, como les decía, vamos a estar usando el sistema en un ambiente de test que está creado para las capacitaciones. Funciona exactamente igual que el sistema real al cual ustedes van a ingresar con sus respectivos usuarios. Simplemente la diferencia es que algunos de los datos contenidos en el sistema real no están contenidos aquí. Bueno,
El sistema entonces, cuando ustedes ingresan con su usuario, van a ingresar a la bandeja de entrada, que es lo que se ve en pantalla. La ven bien, ¿no? Sí. Cuando ustedes ingresan, entonces ingresan a la bandeja de entrada y la otra pantalla principal es perdonen, que ya hace rato que estaba logueada. Y la otra pantalla principal del sistema es la gestión de iniciativas. Como ven, a simple vista parecen muy similares o casi iguales, ambas tienen filtros de búsqueda y ambas tienen un campo de resultados de la búsqueda, que les arroja como resultado de los filtros ingresados. Pero lo más importante quizás de esta capacitación es entender cuál es la diferencia entre esa bandeja de entrada y esa gestión de iniciativas. En la bandeja de entrada se alojan las iniciativas que están en borrador, es decir, las que ustedes desde su institución, ya sea ustedes como usuarios o compañeros suyos que también tienen usuarios en el sistema, empezaron a ingresar, pero no han sido enviadas por su punto focal a AUSI para validación. Eso quiere decir que lo que ven en la bandeja de entrada solamente lo ven los usuarios de su institución, no lo ven ni AUSI ni otras instituciones, y recién van a desaparecer de la bandeja de entrada cuando el punto focal de institución lo envía a AUSI para su validación. Una vez que pasa por todo el proceso de validación y es aprobada por AUSI, digamos, o validada, esa iniciativa que ustedes tenían en su bandeja de entrada va a pasar a formar parte de la gestión de iniciativas, que es justamente la que aloja el Registro Nacional de la Cooperación Internacional que les comentaba antes. Entonces, y volviendo a la presentación, simplemente les quiero mostrar el flujo que siguen los datos o que sigue la información dentro del sistema. Como ven acá, cuando ustedes ingresan una nueva iniciativa o están editando una iniciativa que ya estaba alojada en el sistema, esa iniciativa queda en su bandeja de entrada, que como les comentaba, solamente la ven ustedes y sus compañeros si es una iniciativa que está en estado borrador. Una vez que el punto focal de su institución la envía, esa iniciativa ingresada desaparece de su bandeja de entrada y pasa a formar parte de la bandeja de entrada de AUSI. Ahí empieza el proceso de validación de esa información por parte de AUSI, y una vez que AUSI valida esa información, la iniciativa desaparece de la bandeja de entrada de AUSI y pasa a formar parte de la gestión de iniciativas, es decir, de la otra pantalla que ustedes ven y que conforma el Registro Nacional de la Cooperación Internacional. Esto quiere decir que en la gestión de iniciativas o el Registro Nacional de la Cooperación Internacional es lo que se utiliza para los distintos productos, para realizar los distintos productos que hablábamos hoy, y lo que ustedes podrán utilizar también para hacer sus propios análisis de la cooperación internacional en la que participan o de lo que tengan interés, pueden ser estudios sectoriales o lo que sea. Entonces, dicho esto y explicada la diferencia entre la bandeja de entrada y la gestión de iniciativas, la idea, si bien el sistema cuando ustedes ingresan lo lleva a la bandeja de entrada, la idea es que el trabajo siempre lo empiecen desde la gestión de iniciativas. ¿Por qué? En la gestión de iniciativas ustedes justamente van a poder ver todas las iniciativas que ya están validadas, como les decía. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar en el sistema, cuando abremos un periodo de relevamiento como el que abrimos recientemente y que terminó ya, la idea es que ustedes busquen las iniciativas que ya están registradas en el sistema para que puedan actualizar aquellas que tengan que actualizar o puedan identificar aquellas que no están registradas en la gestión de iniciativas y que por lo tanto tienen que iniciar su carga desde cero. En la gestión de iniciativas, ustedes, a diferencia de la bandeja de entrada, en donde solo ven las iniciativas cargadas por ustedes o en las que está trabajando su institución,
en la gestión de iniciativas van a poder ver todas las iniciativas alojadas en el sistema, que como ven acá, que no hemos ingresado todavía ningún filtro de búsqueda, son 1665 en este ambiente de prueba, puede ser que haya algunas más o algunas menos en el ambiente real. Si a ustedes les interesa ver, por ejemplo, las iniciativas que tiene la ANEP, que no es la institución de ninguno de ustedes, buscan y van a ver todas las iniciativas registradas, pero no van a poder hacer nada con ellas. En cambio, si ustedes buscan las iniciativas de una institución de la cual ustedes forman parte, por ejemplo, INE, que hay una compañera del INE, en ese caso los usuarios de INE sí van a poder ver información ampliada de esa iniciativa, es decir, ver toda la ficha de la iniciativa cargada, y además la compañera de INE va a poder editar esas iniciativas que tienen a INE cargada como institución participante. Si ustedes, para el caso de las iniciativas que no forman parte, de todas formas les interesa ver información un poco más ampliada de la que ven acá, que como vemos es básica, pueden exportar un listado de las iniciativas. Y ahí se les descarga un Excel. Se descarga un Excel con información un poco más ampliada, como les decía. Entonces ahí van a ver el nombre de la iniciativa, que ya lo veían en la pantalla, pero también van a poder ver, por ejemplo, los objetivos, los productos de esa iniciativa, las fechas de inicio y fin reales o previstas, en qué modalidad se desarrolla, qué instituciones nacionales y extranjeras participan, cuál es el monto total presupuestado para la iniciativa en dólares, si tiene asignada alguna línea transversal, etc. Entonces, eso como tip, digamos, para que sepan que no solamente se tienen que dar con la información que ven acá, sino que, aunque no participen, pueden ver información un poco más amplia. Para buscar, y ahora ya adentrándonos, digamos, en las tareas de registro de nuevas iniciativas o de actualización, pueden utilizar, como les decía, distintos filtros de búsqueda. Lo más sencillo cuando ustedes quieren ver sus propias iniciativas justamente para editarlas y actualizarlas, es que busquen por su propia institución. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces ahí el usuario del Ministerio de Transporte va a poder ver y editar todas las iniciativas. Además, le puede interesar buscar solamente aquellas que tuvieron ejecución el año pasado, que puede ser que sea lo que estemos pidiendo en un momento concreto del relevamiento. Entonces, hace la búsqueda en ejecución esto busca en ejecución en algún momento del 2020, y ahí la búsqueda pasa de 25 a 10 iniciativas. Entonces, de estas iniciativas puede ser que requieran algún tipo de actualización. Si la iniciativa, si hay un proyecto que se está ejecutando o que ya finalizó y ustedes identifican mediante los distintos filtros de búsqueda que nunca fue registrado en el sistema, pero que sí aplica porque es una iniciativa de cooperación internacional para el desarrollo que se traduce en un programa, proyecto o acción concretos, lo que tendrían que hacer es empezar a cargarlo de cero. Y para eso vamos a ver cómo hacer un nuevo registro. Entonces, para hacer un nuevo registro, ustedes van a ingresar con el botón agregar. Acá, y muy importante, básicamente les sale una ventana que dice que antes de agregar una nueva iniciativa es importante verificar que esa iniciativa no esté ya cargada en el sistema. Que eso es lo que les explicaba ahora. La idea es que entren desde la gestión de iniciativas, que hagan la búsqueda de aquello que ya está registrado en el sistema. Si identifican que han sido parte de una iniciativa que no está registrada, hay que agregarla desde cero, pero siempre es importante asegurarse eso para no hacer un nuevo registro de una iniciativa que en realidad ya estaba y que quizás lo único que requería era actualización, porque eso dificultaría o aumentaría el trabajo de ustedes que tienen que cargar de cero algo que ya está, y el nuestro que tenemos que validar algo que en realidad ya estaba registrado.
Entonces, bueno, una vez que se aseguraron de eso, simplemente aceptan y listo. Lo primero que hay varias pestañas que ustedes tienen que llenar al momento de cargar una nueva iniciativa. La primera que se les muestra es la de datos generales. Hay distintos campos, algunos obligatorios, otros no. Los campos obligatorios se muestran, se marcan con el asterisco, y ahí, bueno, van a ir cargando. Entonces les pregunta cuál es el tipo de la iniciativa. En general se trata de proyectos. En qué modalidad. La definición de estas distintas variables las tienen ya sea o en el manual de usuario que está cargado en el sistema, no, perdón, en nuestra página web, y que les fue enviado cuando crearon sus usuarios. Y también algunos, por ejemplo, respecto a las modalidades, están descritos también en el último informe de estado de situación de la cooperación internacional en Uruguay. Nosotros, al momento de validar, de todas formas, chequeamos que lo que ustedes registran sea consistente con las definiciones metodológicas que sostienen al sistema. Es decir, si registran que es una cooperación tradicional, que así lo sea, etc. Bueno, en el nombre van a poner el nombre del proyecto, por ejemplo, fortalecimiento institucional del Ministerio X, por ejemplo. Nombre corto es si todas las partes conocen a ese proyecto por una sigla, por ejemplo. No es simplemente resumir el nombre largo. Bueno, los objetivos del proyecto, tanto generales como específicos. Los productos principales o los resultados esperados del proyecto, lo mismo. Esos son campos obligatorios. Si el proyecto tuviera alguna línea transversal que se pueda asignar, es decir, si se trata de una investigación o incluye la capacitación respecto al uso de nuevas tecnologías, si tiene que ver con el cambio climático, que es una de las líneas quizás más utilizadas, o si está pensado o apunta al trabajo con una franja etaria específica. Después les pide el sector principal al que apunta a dar respuesta a esa iniciativa. Tenemos 18 sectores. La descripción de qué se entiende por cada uno de los sectores está en el informe de estado de situación de la cooperación internacional, el último que les comentaba, y también está en el manual. Y además del sector principal, que es un campo obligatorio, pueden poner un sector secundario, no forzándolo, sino simplemente si efectivamente la iniciativa trabaja sobre dos sectores. Por ejemplo, si trabajara en temas agropecuarios y fuera, por ejemplo, con grupos de mujeres rurales, bueno, también podría ser una iniciativa que trabaja sobre el sector agropecuario, pero también sobre temas de género. El Estado, que tiene la iniciativa al momento de cargarla, en general las iniciativas se cargan o cuando están aprobadas no iniciadas o cuando están en ejecución. Puede pasar que haya una iniciativa que ya haya finalizado, que quizás se ejecutó el año pasado y nunca fue cargada, ya la cargan como finalizada. Pero en general eso, se cargan cuando están en ejecución y a veces como aprobadas no iniciadas. Recomendamos no cargar iniciativas que están en negociación, porque muchas veces ustedes se toman el trabajo de cargarlas, muchas veces después cambia radicalmente el diseño del proyecto o el contenido del proyecto, o muchas veces directamente después no se realiza, es decir, no se traduce en ningún programa, proyecto o acción concreto, y entonces el trabajo que hicieron al final se termina descartando. Dependiendo del estado que ustedes ingresan, les va a pedir algunas fechas obligatorias, o sea, algunas de las fechas que le pide van a ser obligatorias y otras van a ser posibles. En el caso de una iniciativa en ejecución, las fechas obligatorias son las de inicio real de la iniciativa, porque esa fecha la tienen que tener, dado que ya comenzó, y una fecha de fin previsto de esa iniciativa, que acá le vamos a poner un año. Y además pueden tener, si el proyecto se hubiera firmado, pueden tener la fecha de firma o aprobación de ese documento de proyecto, que en general es anterior o igual a la fecha de inicio real de ejecución.
bueno, después les consulta si la iniciativa fue formalizada mediante un documento de proyecto. Les pregunta el ámbito de la cooperación, que solamente se ingresa cuando se trata de una iniciativa de cooperación en modalidad regional o multipaís. Y el área de impacto, que en esto hacemos bastante hincapié porque la idea es poder ver o evaluar, digamos, el impacto territorial de la cooperación internacional. Entonces muchas veces el impacto en realidad es a nivel nacional, pero en el caso de que fuera en uno o más departamentos, es importante que así lo señalen. Una vez que guardan, yo terminé de cargar estos datos generales obligatorios de guardar en la iniciativa. Ahí pasan dos cosas. Como ven, primero solo veíamos la pestaña de datos generales y ahora se abren 6 pestañas más. Pero además lo que sucede es que aquello que guardaron se aloja, pasa a formar parte de su bandeja de entrada. Si nosotros ahora vamos a la bandeja de entrada, vamos a ver que este fortalecimiento institucional del ministerio que estábamos cargando quedó guardado. Esto quiere decir que ustedes, una vez que ingresaron los datos generales y guardaron, pueden cerrar sesión y seguir trabajando sobre esa versión en borrador después, o que incluso, en este caso que estaba siendo ingresada por el Ministerio de Transporte, que otro compañero del Ministerio de Transporte que tiene otros datos que agregar a la iniciativa, también ingresa a la bandeja de entrada que es compartida entre los usuarios institucionales y siga complementando la información. Acá entonces ahora podemos seguir cargando datos. Como les decía, mientras que esto esté en versión borrador, nadie más que ustedes van a ver la iniciativa. Como se trata de una iniciativa de cooperación internacional, siempre tiene que haber al menos una institución extranjera y al menos una institución nacional cargadas en la ficha. Para la pestaña de instituciones extranjeras como la de instituciones nacionales les va a pedir los mismos datos, les va a pedir el nombre de la institución, el rol que cumple en la iniciativa y el tipo de participación que tiene. Cuando la iniciativa es, por ejemplo, si fuera con el Ministerio de Transporte de España, probablemente el Ministerio de Transporte de España no esté cargado, porque nosotros nos llevamos un registro de todas las instituciones públicas de todos los países. Entonces ahí lo que pedimos es que carguen a España como institución extranjera, con el rol, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Transporte de España específicamente, que puede ser financiador y ejecutor, por ejemplo, puede tener cuantos roles sea, y el tipo de participación que en una cooperación tradicional probablemente España sea oferente. Entonces ahí guardamos, y si quisiéramos saber o especificar con qué institución específica de España, vamos a ir a la pestaña de notas, y ahí agregamos que la contraparte sectorial en España es el ministerio tal. Y ahí queda especificado. Volvemos a las instituciones extranjeras. Como nosotros dijimos que España es financiador, podemos agregar información presupuestaria, es decir, el presupuesto que esa institución va a asignar a la iniciativa. España en general financia en euros. Cuando nosotros ingresamos una moneda distinta al dólar, el sistema nos pide un arbitraje para luego poder convertir todos los montos ingresados a dólares y que esos montos sean comparables para los distintos productos que nosotros hacemos. Nosotros, como dice acá, tomamos el arbitraje promedio anual del año de inicio de la iniciativa. Eso lo sacamos y lo calculamos desde la página del Banco Central del Uruguay. Si ustedes no quieren realizar ese cálculo, nos pueden pedir el dato a nosotros, que en general ya lo tenemos calculado, lo podemos hacer rápidamente y se lo pasamos. Acá se agrega el monto total presupuestado, y si hubieran puesto, acá voy a cambiar la fecha,
porque acá puse que la iniciativa empezaba el año corriente y por eso no me deja agregar un monto ejecutado anual. Si yo digo que empezó en 2020, van a ver que se me va a habilitar el campo de ejecución financiera anual. Eso para el 2021 no estaba habilitado porque recién se puede cargar a año vencido, es decir, ahí se carga lo que realmente se ejecutó en un año completo. Entonces acá puedo poner que se ejecutaron, por ejemplo, de los 200.000 se ejecutaron 100.000 euros en el año 2020. La idea es que en instituciones extranjeras agreguen a todas las instituciones extranjeras que participen y no solamente a la que es ejecutora, es decir, si otra hubiera participado en calidad de administrador, también la ponen, o en calidad de articulador, etc. Después van a la pestaña de instituciones nacionales, y entonces acá se van a cargar, si ustedes están cargando la iniciativa, se supone que participan, entonces se van a cargar a ustedes mismos. Ahí en general quien carga es la contraparte nacional en la iniciativa, y muchas veces la contraparte nacional también es ejecutora, y si hubiera además una contrapartida, muchas veces, o en la mayoría de los casos, más allá de que nosotros recibamos cooperación financiera y técnica, también hay una contrapartida nacional en ese proyecto concreto. Entonces, si queremos agregar esa contrapartida nacional, tenemos que agregarnos el rol de financiador. Y el tipo de participación tiene que ser como el espejo del tipo de participación que le pusieron a la institución extranjera. Si la institución extranjera era oferente, nosotros probablemente seamos receptores. De todas formas, y en particular para el tipo de participación, desde AUSI hasta el momento solamente se analiza para la cooperación triangular y para la regional sur-sur. Es decir, si ustedes están cargando una iniciativa en modalidad regional o multipaís o en modalidad tradicional, si bien el campo de tipo de participación es obligatorio, le pueden poner no corresponde. Porque de todas formas para la cooperación tradicional no es analizado. Pero eso, si de un lado pusieron que la contraparte extranjera es oferente, la contraparte nacional sería receptora. Después tienen, y acá lo mismo, en las instituciones nacionales la idea es que carguen, no solamente se carguen a ustedes como institución, si otras instituciones también participan de la iniciativa concreta, la idea es que las carguen con sus respectivos roles y su respectivo tipo de participación. Acá, a diferencia de las instituciones extranjeras, que les decía que nosotros no llevamos un registro de todas las instituciones públicas extranjeras, la idea es que sí lo llevemos para las instituciones nacionales. Entonces, si ven alguna institución pública que no está cargada, nos piden que la carguemos para que les aparezca en la lista desplegable, y lo mismo, y en este caso sí, para las instituciones extranjeras e internacionales como para las nacionales, si hay una institución privada o una ONG, por ejemplo, que no está cargada y la necesitan para registrarla, en la iniciativa nos piden que la carguemos en el sistema y ahí les aparece en la lista desplegable. Después tienen un campo de contactos, donde pueden agregar distintos tipos de contactos, entre ellos los contactos, los referentes institucionales de la iniciativa, como si el proyecto concreto o el programa tiene algún coordinador, como los referentes en AUSI. A partir de la pestaña de contactos, en realidad ninguna tiene campos obligatorios, ni la de contactos, ni la de documentos, ni notas, ni ODS. Sí son obligatorias las de datos generales, instituciones extranjeras e instituciones nacionales, pero la idea es que ustedes puedan completar la máxima cantidad de datos posibles para que la ficha esté lo más completa que se pueda, y además porque nos sirve a nosotros para, en el momento, digamos, de validar la iniciativa. También en la pestaña de documentos pueden cargar distintos documentos desde este botón de agregar documento. Van a poder explorar en sus archivos y ahí cargan el documento que quieran, poniendo una descripción y el tipo de documento de que se trate. Que puede ser, por ejemplo, el documento de proyecto, puede ser una revisión, una adenda, puede ser el informe final,
puede ser un documento asociado a una actividad, etc. Y como les decía, los documentos sobre todo son muy útiles al momento de validar. Nosotros al momento de validar lo que hacemos es, como les decía, ver que la información, por ejemplo, la información registrada en la ficha coincida con el documento de proyecto cargado, que además lo registrado coincida con, o sea, coherente con nuestras definiciones metodológicas respecto de la cooperación internacional, y que además lo que hacemos nosotros es, en la mayoría de los proyectos participa más de una institución, y puede ser que nosotros recibamos una versión por parte de cada una de las instituciones participantes. Lo que hacemos ahí es compatibilizar o unificar todas esas versiones recibidas en una única versión que va a ser la que vamos a validar y que va a quedar alojada en la gestión de iniciativas. Eso para que la información con la que contemos en el proyecto y que queda registrada en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional sea lo más completa posible. Después tienen la pestaña de notas, que la idea en la pestaña de notas es aclarar todo aquello que sea necesario y que no se haya podido, o información que no se haya podido agregar en los campos anteriores. Por ejemplo, acá una nota aclaratoria que ya agregamos es que la contraparte sectorial en España es el Ministerio de Transporte. También podría referirse a que, por ejemplo, si ustedes habían puesto como fecha de fin previsto marzo de 2021 y llegado marzo de 2021 o antes se decide extender la fecha de fin previsto del proyecto, también pondrían, se decide extender la fecha de fin previsto del proyecto porque razón X. O si el proyecto finaliza antes de lo esperado o pasa a una modalidad virtual, que eso está sucediendo mucho ahora en el marco de la pandemia, también aclarar, bueno, la actividad 4 del proyecto estaba planificado que técnicos uruguayos viajaran a España, pero se realizará en modalidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes estimen pertinente y que sirva a aclarar a los efectos de contar con mayor información de qué fue lo que pasó y por qué, es muy útil. Y después tenemos la pestaña de ODS, que acá la idea es, desde AUSI, y no solamente desde AUSI, sino a nivel de Iberoamérica, se está haciendo un esfuerzo muy grande por vincular la cooperación internacional al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Es decir, determinar a qué objetivos de desarrollo sostenible específicos está aportando cada proyecto, programa o acción. Este vínculo lo estamos estableciendo tanto en la pestaña de ODS, agregando, por ejemplo, este que es para el fortalecimiento de un ministerio, podría tener que ver con el ODS 16, que justamente que refiere justamente a instituciones sólidas. Pero podría referir también a otros temas, por ejemplo, como es de transporte, podría referir a infraestructura. Entonces ahí van a ver que les quedan el ODS 9 de infraestructura y el 16 de instituciones sólidas registrados. Eso quiere decir que el proyecto que estamos cargando aporta el cumplimiento de estos ODS concretos. Para ir a un nivel de especificidad mayor y para también priorizar o hacer una lista de prelación entre esos ODS, la idea es que también se registren en la pestaña de datos generales en el campo de objetivos. Porque como ven acá, en la pestaña de ODS, los mismos les quedan ordenados por orden alfabético del nombre del objetivo. Pero no quiere decir que el 9 sea más importante que el 16 en este caso. Entonces la idea es que esa lista de priorización de los ODS o de establecimiento de cuál es más importante y cuál no, se establezca en el campo de objetivos. O sea que acá pondrían ODS principal, (16) por ejemplo, y la meta a la que aporta específicamente
y ODS secundario. Y la meta específica sobre la que el proyecto trabaja. Nosotros acá nos estamos alineando con una metodología que fue definida a nivel iberoamericano por parte de las distintas agencias o instituciones encargadas de la cooperación internacional en los países, que es que se establezca el vínculo con un ODS principal y hasta 12 ODS secundarios, y que ese vínculo se establezca a nivel de las metas, como les decía, porque eso permite ver cómo funciona, digamos, la integralidad de la Agenda 2030. Perdón, Amaranta, Sí. respecto a esa metodología, ¿es posible conocer el documento? Por el momento no es público, No es público. pero yo me voy a anotar para poder compartirlo en nuestra página web cuando así lo sea. Bien, gracias. Pero es básicamente eso, el establecer el vínculo con un ODS principal y 2 ODS secundarios. Porque muchas veces pasa que en el mismo documento de proyecto ese vínculo ya está establecido y por ahí tiene un vínculo con 10 ODS. Y entonces esa información sería más difícil de analizar, digamos. Entonces, Claro. por eso la idea esta de la priorización. Gracias. No, por favor. Bueno, ahí entonces ya tendrían completa la ficha de la iniciativa cuando están cargando un nuevo registro. Dos aclaraciones más. Acá se trata de un proyecto aislado. Si este proyecto fuera parte de un programa más amplio que también está registrado en el sistema, por ejemplo, hay varios programas de la Unión Europea en los que participa Uruguay, por ejemplo, Eurosocial, Erasmus, Euroclima, etcétera. Entonces, si se tratara de una carga de un proyecto que está en el marco de un programa paraguas, digamos, o un programa más amplio en el cual se desarrollan distintos proyectos, la idea es que pongan el nombre del programa antes del nombre del proyecto. El sistema no tiene una capacidad o la función de anidar proyectos dentro de programas, pero si ustedes lo registran así, nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta, digamos, de que justamente se trata de un proyecto que está enmarcado en un programa más amplio. Lo mismo con los préstamos, para poder diferenciar la cooperación reembolsable de la no reembolsable, como es la cooperación reembolsable se está registrando desde el año pasado y el sistema fue diseñado previamente, no tenemos, el sistema no está pensado, digamos, para que se diferencie entre un tipo de cooperación y otro. Entonces, para poder nosotros diferenciarlo, también le pedimos que cuando se trata de un préstamo, lo especifiquen al principio del nombre. Esto está escrito, ambas cosas, y también la vinculación con los ODS, está escrita en el complemento del manual de usuario que nosotros adjuntamos cuando les enviamos también los usuarios. Si lo quisieran tener, de todas formas nos lo pueden pedir y nosotros lo enviamos. Bueno, acá estaría terminado entonces el registro. Ahora que ustedes como usuarios puntos focales lo pueden dejar en su bandeja de entrada, pero ahí tienen que recordar que nadie más que ustedes o los usuarios de su institución lo ven, o lo pueden enviar, si consideran que la tarea ya fue culminada, lo envían a AUSI para su validación. Cuando ustedes envían a AUSI para su validación, van a ver que de su bandeja de entrada desaparece ese registro. Y tampoco lo van a ver alojado en la gestión de iniciativas, porque aún no fue validado. Eso lo pueden ver, por ejemplo, si hacen una búsqueda por el Ministerio de Transporte, buscan por última modificación y ordenan en forma descendente, ven que la última iniciativa registrada o actualizada es de diciembre de 2020, lo que quiere decir que la nueva iniciativa registrada todavía no está acá, y quiere decir entonces que está en la bandeja de entrada de AUSI. Para llevar un registro, como no existe una bandeja de salida en el sistema, para llevar un registro más o menos casero de qué fue lo que enviaron y con qué información lo hicieron, nosotros recomendamos que inmediatamente antes de enviar, impriman la ficha de la iniciativa. Esto quiere decir que se
se le genera un PDF que ustedes pueden guardar con toda la información que ustedes cargaron en esa ficha y que van a enviar a AUSI. Esto lo recomendamos porque muchas veces pasa que cuando hay un periodo de relevamiento en el que muchas instituciones cargan información, a veces la validación por AUSI se demora un poco y puede pasar que ustedes, al no ver la iniciativa registrada ni en su bandeja de entrada ni en la gestión de iniciativas, vuelvan a hacer el trabajo de registrarla, o porque no se acuerdan con qué información la enviaron, entonces la registran de nuevo. Para no duplicar su trabajo y tampoco el nuestro, que en vez de validar una iniciativa tendríamos que contrastar varias versiones, la idea es que justamente ustedes puedan llevar el registro de qué fue lo que enviaron y con qué información. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, es bastante deductivo. No, no. Está, bien. Ahora, y como último paso, quizás lo podemos hacer un poquito más rápido de lo planificado. La idea es, acá entonces habíamos empezado por la gestión de iniciativas, habíamos identificado aquello que no estaba registrado y que por lo tanto tendría que ser registrado desde cero, y ahora vamos a ver cómo actualizar aquello que sí está registrado en el sistema, pero que hay alguno de los datos que tiene que ser actualizado. Vamos a cambiar de institución para tratar de trabajar con todos y todas. Acá, por ejemplo, buscamos las iniciativas en ejecución de la Universidad Católica. Entonces vemos que la Universidad Católica tiene en ejecución al día de hoy, porque no lo cruzamos con ninguna fecha, estas iniciativas, 5 iniciativas. Acá les va a aparecer a la Universidad Católica tanto las iniciativas que registró la propia universidad como las iniciativas que registraron otras instituciones y que cargaron a la Universidad Católica como institución participante. Por eso puede ver y editar esa información. Si la Universidad Católica quisiera chequear, por ejemplo, le interesa saber en qué iniciativas ha participado la UDELAR, como les decía hoy, va a poder ver información básica o un poco más ampliada exportándose el Excel, pero no va a poder ver ni la ficha completa ni editar esas fichas, ya que la Universidad Católica no participa. En las que participan en conjunto con la UDELAR, sí puede ver información ampliada y editarla. Una de las formas de búsqueda para ver qué tienen es eso, buscando o por estado todos o en ejecución, y buscando por el nombre de su institución. Pero la otra forma es si ustedes quieren buscar un proyecto, un programa o acción concretos del cual conocen el nombre, van a poner el nombre acá, en el campo de nombres. Ahí lo que recomendamos es que no pongan el nombre completo de la iniciativa tal cual ustedes lo conocen o lo tienen en el documento de proyecto. Como les decía, varias instituciones pueden estar registrando una misma iniciativa. Muchas veces esa iniciativa la registran con un nombre distinto, o digamos, en general no muy distinto, pero con una palabra distinta, o uno le pone un punto o una coma y el otro no, y entonces si ponen el nombre completo ya no les aparece. Entonces recomendamos que lo busquen por palabra clave. Por ejemplo, yo acá busco, en vez de buscar el nombre del programa Erasmus por completo, o buscar el nombre del proyecto que se desarrolla en el marco de Erasmus, también con su nombre completo, simplemente pongo esto y me van a aparecer entonces el programa Erasmus, pero también los proyectos que se desarrollan en su marco, que como les decía hace un ratito, para identificar que son proyectos dentro del programa Erasmus, le ponemos el nombre Erasmus+ al principio. Acá la Universidad Católica participa de del programa Erasmus y de uno de los proyectos, pero no de los otros dos. Para actualizar, acá vamos a ver que una pauta, digamos, para ver si la información se actualizó recientemente o no, es ver la fecha de la última modificación. Acá vemos que una fue actualizada por última vez en 2020, las dos fueron actualizadas por última vez en 2020. Entonces, para ver si los datos están actualizados o no, lo recomendable es que ingresen primero
con la lupa y ahí revisen toda la información. En general, los campos a actualizar son los de estado y fechas, que es lo que más cambia, o los datos de ejecución financiera o del presupuesto, que muchas veces hay una ampliación del presupuesto. En general es eso, pero bueno, si ustedes, por ejemplo, si se suma en el periodo de ejecución del proyecto, se suma alguna institución, la pueden cargar, o si creen que hay alguna nota aclaratoria, un nuevo documento, lo que sea, todo aquello que ustedes estimen pertinente actualizar, lo hacen. La idea es que primero ingresen mirando, con el símbolo de la lupa, y ahí identifiquen. Por ejemplo, yo acá identifico que esta iniciativa aparece como en ejecución, pero la fecha de fin prevista es pasada, es decir, que el sistema lo va a reconocer a este proyecto como una iniciativa vencida. Entonces, una de las cuestiones que habría que actualizar es, o el proyecto finalizó en la fecha de fin prevista o en otra, y entonces habría que pasarlo a estado finalizado, o el proyecto sigue en ejecución y por lo tanto se extiende la fecha de fin prevista. Una vez que yo identifiqué ese cambio que tengo que realizar, vuelvo y recién ahí ingreso con el botón de editar. Y esto, por más que parezca engorroso, lo recomendamos y lo solicitamos, porque una vez que ustedes apretan en editar, les va a saltar este cartel. Si ustedes confirman que desean actualizar la iniciativa, bueno, ahora con este sistema de prueba no funciona, pero en el sistema real van a ver que se les genera, primero que se les abre la ficha de la iniciativa para editar, pero además se les genera una copia en la bandeja de entrada. Eso quiere decir que si ustedes entran con el botón de editar y recién ahí se ponen a revisar si tenían algo que actualizar, identifican que no había nada que actualizar y entonces salen del sistema, de todas formas esa copia de actualización les quedó guardada en su bandeja de entrada. Muchas veces no se dan cuenta y entonces tienen en su bandeja de entrada como tareas a realizar cosas que en realidad, o iniciativas sobre las cuales en realidad no tienen que trabajar, y muchas veces genera confusión y envían iniciativas que en realidad no tienen ningún dato actualizado o no saben qué hacer con ellas. Por eso solicitamos que primero ingresen con la lupa, con el botón de ver, ahí identifican si hay algo que actualizar o no, y si hay algo que actualizar, lo modifican. Y una pregunta, Amaranta, Sí. ¿eso implica después seguir el resto del proceso, es decir, mandar a validación? Exacto. De Ausi, ok. Con las actualizaciones pasa lo mismo que Lo con mismo, las nuevas ok. iniciativas. Tienen la copia en la bandeja de entrada. Una vez que el punto focal envía esa copia actualizada, esa iniciativa en borrador, digamos, sale de su bandeja de entrada, llega a AUSI para validación y luego se aloja en la gestión de iniciativas. La única diferencia, pero no deja de ser importante, digamos, es que como ustedes empezaron a trabajar en la actualización de una iniciativa que ya estaba cargada, cuando envían la actualización les va a desaparecer de su bandeja de entrada, igual que los nuevos registros. Les llega a AUSI esa versión actualizada, pero cuando ustedes van a buscar a la gestión de iniciativas, a diferencia de los nuevos registros que no están porque nunca fueron validados, en este caso, como esa iniciativa ya había sido validada en algún momento, les va a aparecer en la gestión de iniciativas, pero ahí la pauta, digamos, que les da si fue validada o no, es la fecha de la última modificación. Es decir, si ustedes en el día de hoy me mandan una actualización de una iniciativa, van a la gestión de iniciativas y ven que la última modificación fue en septiembre de 2020, quiere decir que esa iniciativa, esa actualización que ustedes enviaron todavía está pendiente de validación por AUSI. Esto también se los digo para que, además de llevar el registro que les decía a través de los PDF de qué fue lo que enviaron, que muchas veces lo ideal es que vayan a chequear justamente en la gestión de iniciativas para ver si esa iniciativa fue actualizada o no, para no enviarla de nuevo, porque muchas veces pasa que las instituciones van a la gestión de iniciativas y nos mandan un correo, o a veces no nos mandan un correo, y dicen, bueno, esta iniciativa yo la actualicé, pero no veo el cambio realizado. Entonces lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, y ahí eso nosotros tenemos que contrastar tenemos que contrastar 3 versiones para unificarlos en una única, cuando en realidad los datos actualizados en todas son los mismos.
o muchas veces pasa que incluso actualizan distintos datos en cada una de las distintas versiones. Entonces, en una nos cargan un documento, en la otra cambian la fecha de fin previsto, en la otra agregan una institución, y eso dificulta mucho o retrasa el periodo el proceso de validación. Entonces, bueno, eso es el proceso de actualización. Lo otro que les iba a mencionar, que en general, eso, como les decía, lo que más se actualiza, digamos, son los estados y las fechas de las iniciativas. Para identificar, nosotros en el marco de este periodo de relevamiento, y en todos lo haremos, pedimos que empiecen por trabajar sobre esas iniciativas que están vencidas, como les comentaba. Las iniciativas vencidas, como les decía, son aquellas que están registradas al día de hoy como en ejecución, pero la fecha de fin previsto era pasada. Entonces el sistema reconoce una incoherencia y dice, bueno, ¿qué pasó con esta iniciativa? ¿Está vencida? O sea, ¿está en ejecución o en realidad finalizó en la fecha de fin previsto? Para saber cuáles son esas iniciativas que ustedes tienen vencidas en el sistema, la búsqueda que pueden realizar es buscar las iniciativas en ejecución. De esa forma les van a aparecer las que están en ejecución hoy. Buscan por su institución. Y acá del Ministerio de Transporte tengo 7 iniciativas en ejecución al día de hoy. Exportan la lista. Y ahí bien. No quiere. No, se me salen todas las ventanas. Ahí entonces, mediante distintos filtros, pueden ver, bueno, de todas estas iniciativas en ejecución, si van al campo de fecha de fin previsto, acá van a ver que varias iniciativas tienen fecha de fin previsto 2020. Es decir, que al día de hoy esas iniciativas en el sistema están vencidas. Y por ahí es recomendable que empiecen la actualización. Saben entonces que todas estas todavía están en estado de ejecución, tienen fecha de fin previsto pasado y por lo tanto habrá que determinar si finalizaron y en qué fecha, o si se extiende esa fecha de fin previsto porque hubo una ampliación del proyecto. ¿Está? Eso como primer paso en la actualización, o el paso que nosotros recomendamos, y después justamente también actualizar otras que no estén como vencidas, pero que sí tengan datos para agregar, y agregar como nuevas iniciativas aquellas que nunca hayan sido registradas. Tampoco la idea es que se vayan a instituciones que han empezado a utilizar el sistema recientemente. La idea es que no se vayan a cargar iniciativas que capaz que tuvieron ejecución en, no sé, en 2015. Si pueden registrar, no sé, 2019 a la fecha. Okay. Sí, esa era la otra pregunta. Ahí va. Sí, no. O sea, la idea es que, a ver, que el registro esté lo más completo posible. Los análisis en general no se hacen tan para atrás, sino que se hacen sobre el año corriente o quizás 2 años pasados. Entonces, si podemos completar toda la información de 2019 a la fecha, es buenísimo. Si además pudieran registrar cosas anteriores, también son bienvenidas. Pero bueno, digo para optimizar también o priorizar el trabajo que tienen que realizar en el sistema. Bueno, esa es como era la explicación que le queríamos dar como resumen, y para no aburrirlos más, bueno, si tienen dudas obviamente lo vemos. La idea es eso, que de esta capacitación se lleven, porque muchas veces es lo más confuso, la diferencia entre la bandeja de entrada y la gestión de iniciativas. Recordar que la bandeja de entrada tiene versiones en borrador, que solamente ven ustedes y que una vez que las envían les desaparecen, pero no quiere decir que no hayan hecho el trabajo, sino que está para validación por AUSI. En la gestión de iniciativas es donde se aloja el Registro Nacional de la Cooperación Internacional y es por donde tienen que empezar a buscar las iniciativas. Recordar los tips de utilizar los distintos filtros. En el filtro de nombre, buscar por palabra clave y no por el nombre completo. Pueden buscar por institución. Si les interesa, por ejemplo, saber lo que hay en un sector determinado,
y en iniciativas en las que no necesariamente participa su institución, pueden buscar, por ejemplo, por el sector transporte y comunicaciones, que le puede interesar al Ministerio de Transporte, y entonces no solo, si borramos MTOP, no solo van a aparecer las iniciativas en las que participa el Ministerio, sino acá vemos, por ejemplo, que hay iniciativas de la Unión Europea que están asignadas al sector transporte, pero en las cuales el Ministerio no participa. Entonces, bueno, la idea es eso, que hagan distintas búsquedas, que el sistema se mantenga lo más actualizado posible para apoyar justamente la toma de decisiones y que ustedes puedan utilizarlo, que no solamente sea una carga, digamos, reportar la información a AUSI, sino que también ustedes puedan utilizarlo para su propia gestión de la cooperación internacional y para los propios estudios que quieran realizar al respecto. Y para que también les sirva para ver de qué ha ido la cooperación de otras instituciones con las cuales ustedes trabajan, o qué instituciones han trabajado en un sector específico en el cual ustedes están interesados, y entonces de esa forma se pueden poner en contacto con los responsables de ese proyecto para ver si quizás se pueden implicar en un proyecto ya en marcha, o podrían crear uno similar, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que sirva como una vía de comunicación entre las distintas instituciones del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, que sirva para entablar sinergias entre las distintas iniciativas y que sirva para la toma de decisiones, tanto de AUSI como de las propias instituciones del sistema. Y eso, en términos más operativos, eso, entender la diferencia entre la bandeja de entrada y la gestión de iniciativas, entender la importancia de tener la información actualizada y por qué nosotros a veces somos bastante pesados en enviar correos y solicitarla, y la importancia también de establecer el vínculo, como les decía, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para los cuales Uruguay tiene un compromiso, y que también esa información sirva para hacer distintos análisis de cómo la cooperación internacional está aportando justamente al cumplimiento de los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso a grandes rasgos. Si tienen alguna duda la podemos ver, y si no, si al momento de cargar se encuentran con dudas de si este proyecto que tengo aplica o no aplica, si no saben cómo buscar, que muchas veces cuando se enfrentan con el sistema real, quizás no es mañana, quizás es en un tiempo, entonces pueden ya haberse olvidado, se contactan con nosotros y estamos a disposición para ayudarles en lo que sea necesario. También recordarles que tenemos el manual de usuario y el complemento del manual de usuario que también enviamos, y que ahí está descrito todo esto que vimos hoy de una manera, o intentamos que lo fuera un poco más didáctica y resumida. Gracias, Amaranta. Una pregunta. Sí. En la parte de oportunidades tiene que ver con información que AUSI hace circular. En realidad ahí todos los usuarios de iniciativas tienen acceso al módulo de oportunidades, y ahí se publican oportunidades de cooperación o fondos ante los cuales se pueden presentar. Esos no los gestiona AUSI, sino que ahí está la información y les recoge deriva. la información. Ahí va. De todas formas, también les recomiendo chequear, muchas veces esas oportunidades se publican también en nuestra página web, y a veces la información está más actualizada. Bien, bien. Amaranta, yo tengo una Sí. consulta. Ustedes enviaron un link para completar, que a mí me llegó antes de, me llegó casi al mismo tiempo que fui designada por el INE como punto focal, que tenía vencimiento en febrero, si mal no recuerdo. Sí. En esos casos es necesario, o sea, igualmente cargamos la información, o esperamos a una nueva comunicación por parte de ustedes. No, la idea es que puedan, que no tengan que esperar a las comunicaciones nuestras, que ahí lo que intentamos hacer es como una puesta a punto, pero que puedan, por el contrario, estar actualizando permanentemente. Independientemente o lo más del vencimiento, periódicamente. entonces. Sí, la idea es que puedan en general cumplir con los vencimientos, porque los vencimientos nosotros los establecemos sobre todo cuando vamos a realizar algún tipo de informe, entonces necesitamos que para tal fecha esté actualizada la información, y lo que está actualizado para esa fecha es lo que se toma. Este es el caso ahora, por ejemplo, vamos a hacer un informe, entonces vamos a tomar las iniciativas actualizadas hasta tal fecha. Si queda después de esa fecha, igual se validará en su momento y la información queda registrada. La idea es que no tengan que estar esperando a que nosotros
pidamos la información, sino que puedan actualizarla periódicamente. Bien. No sé si tienen alguna duda más. Yo no tengo Bueno. ninguna duda, simplemente agradecer Ah, la sí. presentación. Y bueno, sí, probablemente en el momento en el que me toque usar el sistema, capaz te vuelvo a consultar algo, pero gracias por la presentación. Bueno, Sí, me sumo al agradecimiento. En apariencia y con tu acompañamiento parece sencillo, llegado el momento empiezan las lagunas. ¿Sí? Ups, ¿y esto sí, cómo era? bueno, cuando podíamos hacer estas capacitaciones de forma presencial, hacíamos unos ejercicios sobre el final, donde ustedes se sentaban, cada uno tenía una computadora y cargaban un proyecto, y ahí surgían varias dudas que quizás surjan cuando estén cargando. Pero bueno, eso, la idea es que tengan un pantallazo general, que vean que en realidad es bastante intuitivo, y bueno, y si surgen dudas concretas, que muchas veces surgen, las consulten con nosotros, pero sin la necesidad quizás de tener que hacer otra capacitación, sino que capaz que ya van más directo a lo específico, a la duda específica que tienen. Gracias, Amaranta. El instructivo y la grabación del Zoom lo van a poner a disposición no sé si en el sitio web o lo van a mandar. Mira, nosotros vamos a, por un lado, el manual de usuario está colgado en nuestra web, tiene un complemento que Perfecto. nosotros se los enviamos por correo con algunos cambios recientes que refieren a esto de la carga de los préstamos, de proyectos que se enmarcan en programas más amplios y a la vinculación de la cooperación con los ODS, que también deberían considerar al momento de cargar. Por otro lado, vamos a enviar la presentación PDF, que hoy, para hacerlo más interactivo y más didáctico, no la usamos en su totalidad, pero que explica todo esto que vimos con distintos prints de pantalla. Y por otro lado, probablemente tenemos que ver con nuestra área de comunicación, pero probablemente subamos esta grabación que hicimos hoy para que todos la puedan ver en nuestra página web también. Así que bueno, esos serán los insumos. Perfecto, pero eso, muchas de todas gracias. formas, si tienen dudas, lo vemos después. Gracias, Muchísimas Amaranta. gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Felices Pascuas para todos. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Chau, chau.